Listo, muy buenas tardes estudiantes, ahora sí estamos grabando. Les doy la bienvenida a este evento de CIPAS 2. Hoy es 18 de mayo del 2020 y este evento corresponde a la unidad 2 de pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Que es de teoría de conjuntos y silogismos. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano y bueno, entonces como les comentaba, las reglas simplemente es cada uno tiene apagado su micrófono, cada uno tiene apagada su cámara. Si tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, no duden en prender el micrófono y hacer la pregunta, que no hay ningún inconveniente, ¿vale? Yo, mientras tanto, voy hablando y tal, y cuando tengan dudas, inquietudes, simplemente pueden interrumpir y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Más o menos a la mitad de esta actividad, vamos a tomar unos 5 minuticos para llenar la hoja de asistencia. En este caso, vamos a llenar 2 hojitas de asistencia, una que es la personal, que es parecida a la que llenamos en el B-Learning, los que estuvieron ahí, y la otra es una hoja de asistencia que la manda a la universidad, también como para llevar una estadística de quién asiste a los CIPAS, de cuántos asisten. Entonces ese también les paso el enlace para llenarlo, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Si no hay inquietudes o preguntas, entonces empezamos. Bueno, empecemos entonces. Nos corresponde el tema de teoría de conjuntos y silogismos. El viernes pasado tuvimos un B-Learning, una actividad de B-Learning, que de hecho creo que fue bastante productiva, pero por supuesto no se alcanzaron a abordar todos los temas. Entonces les pregunto a ustedes para que por favor me respondan. ¿En qué hay dudas? ¿En qué hay inquietudes? Y nos concentramos en eso como para poder para poder dar la mayor claridad a las dudas que tengan. ¿En qué parte de los temas tratados hay dudas? Hola, tutor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, bien, bien, gracias. Tutor, una Buenos días. preguntita, pues yo estoy Dime. confundido en el tema del segundo punto, donde toca realizar los diagramas con base a las operaciones, yo eso lo entiendo, pero cuando dice que toca realizar la fórmula o resolver la fórmula con los números, ahí es donde viene mi enredo. Ok, listo, listo. Bueno, sí, Buenas vamos a hacer un tardes, ejemplo de profe. eso. Yo tengo mucha duda a la hora de realizar el lenguaje natural, profe. No logro captarla. Ok, listo. Bueno, entonces hay dos dudas como en el segundo punto. Y por El acá, lenguaje natural, por ejemplo, el ejercicio ya usted me lo ha revisado 3 veces, profe, y he hecho todo. Y yo no sé, pero ya mis neuronas se quemaron. No logro interpretarlo. listo. Y por acá Diana Carolina dice que en la parte de silogismos. Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Vamos a darle una media horita a la parte de silogismos, que fue como el tema que quedó el viernes pendiente porque no alcanzamos. Y entonces entramos en la parte otra vez de la temática del punto 2, que es básicamente lo que decíamos de conjuntos y como la expresión natural que debe tener. ¿Listo? Profe, qué pena, yo le quería hacer una Dime, preguntita Alberto. Dime, muy dime. puntual sobre el segundo punto. Ajá. Es que en la guía nos muestran, digamos, como unos números dentro de los conjuntos. Sí, A la hora de realizar las operaciones los tomamos como si simplemente ese conjunto fuera la suma te de esos entiendo. números. Ok, lo que simbolizan esos números que están en el segundo punto, de una vez les comento a todos porque he visto que varios tienen como esa duda. En el segundo punto de la guía, en los conjuntos hay unos números, ¿sí? Lo que simbolizan esos números o lo que son esos números es la cantidad de elementos que hay en esa parte del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, mi conjunto va a ser de jugadores, supongamos, jugadores de fútbol de, no sé, América, supongamos. Entonces, lo que hay en esa parte del conjunto A son la cantidad de jugadores que hay, ¿sí? Son la cantidad de elementos. Esos numeritos Vale. simbolizan la cantidad de cosas. Lo que Sí, pasa es que en el ejercicio 2 pide hacer la operación, identificar la operación que está haciendo, ¿cierto? Y dar un resultado total, es decir, esos numeritos tenemos que sumarlos o restarlos según nos convenga,
y dar solamente un resultado. No hay que dar los números totales, no hay que dar cada uno de los números, sino dar un resultado total de esas operaciones que están haciendo. ¿Listo? Ah, vale, Entonces, vale. vamos a trabajar la parte de silogismos y entonces empezamos la parte de conjuntos. ¿De acuerdo? Ya les compartí pantalla. No sé si están viendo mi pantalla. Aquí me confirman, por favor, si la están viendo para poder comenzar. Sí, profe, estamos viendo Sí, la profe. pantalla. Profe, una preguntita. Listo, muy bien. Dime. Profe, Sí, lo que señor. pasa es que, digamos, lo que decía usted de cada conjunto, pues, digamos, yo tengo fuera del conjunto, digamos, 10 y 10. Si yo lo hago, sumo y pongo solo un número, ¿no hay problema o ahí puede ser así? Bueno, ahora vemos un ejemplo de eso. ¿Listo? Ahora vemos un Listo. ejemplo de eso. Gracias, profe. Hoy es mayo 18, entonces del 2020. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la parte de silogismos. ¿Qué es la parte de silogismos? ¿Qué es eso? Básicamente la parte de silogismos es... Espérame, ¿qué es que dice Diana Carolina? Número que se encuentra en conjunto universal. Ok, hay que tomarse en cuenta. Sí, hay que tomarse en cuenta. ¿Qué es un silogismo? Básicamente es un argumento. Es un argumento simple que básicamente tiene premisa 1, premisa 2 y una conclusión de esas premisas. He visto que la mayoría acierta en cuál es el término medio, cuál es, bueno, en eso no ha visto mayor inconveniente. Lo que he visto mayor inconveniente es en la forma de graficar esos silogismos. ¿Listo? Entonces voy a tomar de aquí, por ejemplo, en estas diapositivas, si las están... Vamos a tomar algo de ahí para poder graficar qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, miren esto. Dice, premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, todos los griegos Estoy son... estudiando. ¿Perdón? Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos, ¿vale? Listo. Entonces, recuerden, bueno, premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, todos los griegos son hombres. Y como conclusión, una premisa 3 que dice, todos los griegos son mortales. ¿Listo? Vamos a graficar... Profe, una pregunta. ¿Pueden haber más premisas o solo deben haber dos? Lo que pasa es que entre más premisas hayan, te involucra más conjuntos y el problema es que es la graficación de eso. ¿Listo? ¿Pueden haber más premisas? Sí, por supuesto. En la última unidad que vemos nosotros hay muchas más premisas, pero ya no se pueden graficar porque la gráfica ya sería muy caótica. Ya con muchas premisas la gráfica es muy difícil de hacerla. ¿Listo? Entonces simplemente utilizamos 3 como para indicar cómo se grafica esta situación. ¿Listo? Entonces vamos. Grafiquemos esto de manera, digamos, primero utilizando simplemente 2. ¿Listo? Voy a utilizar una grafiquita por aquí y voy a utilizar una grafiquita por aquí. ¿De acuerdo? Mi círculo azul va a representar hombres. Entonces, veamos, todos los hombres son mortales. Entonces, mi círculo azul va a representar hombres. Entonces, lo voy a colocar así. Y mi círculo rojo va a representar mortales. Entonces, mortales. ¿Listo? Entonces, para representar, ahora lo hacemos con 3 círculos, no hay problema, ahora lo hacemos. Simplemente quiero indicar qué es lo que se va a pintar, qué es lo que se tiene que pintar, mejor dicho. Entonces, mi círculo azul son hombres y mi círculo rojo son mortales. Y la premisa dice, todos los hombres son mortales. Entonces, cuando uno va a hacer la gráfica de esto, cuando uno va a pintar o cuando uno va a darle color a esta gráfica, uno lo que tiene que darle color o a la zona que le da color es a la zona donde no hay nada. ¿Listo? Observen lo siguiente. La primera premisa nos dice todos los hombres son mortales. ¿Listo? Y mortales es lo que está en círculo rojo. Quiere decir, voy a pintarle moradito, quiere decir que en esta zona de aquí del conjunto H, que son hombres, en esta zona no hay nada, porque todos los hombres que tienen que haber, todos los hombres que hay, son mortales. Es decir, todos los hombres que existen tienen que estar en el círculo rojo.
Entonces, en esta zona que yo estoy pintando de color moradito, ahí está vacío, ahí no hay nada, ¿de acuerdo? Entonces, observen que lo que me está diciendo, ahorita lo voy a borrar, pero lo que me está diciendo es que si hay algo aquí, si hay algo en hombres, si en hombres hay algún sujeto, ese sujeto, el único espacio que le queda por tener, o el único espacio donde puede estar, es aquí. ¿Listo? Es en esta zona de aquí. Está diciendo que los únicos hombres que pueden existir van a estar en la zona o en el conjunto de los mortales, es decir, todos los hombres son mortales. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que quede claro. La zona que pintamos, la zona que tiene que estar coloreada, es la zona donde no hay absolutamente nada. En este caso nos decía, todos los hombres son mortales, entonces en esta zona de acá, ¿quiénes estarían en esta zona? Si hay alguien por aquí, supongamos que hubiese una persona por aquí, pintémosla en color, no sé, naranjita. Si hubiese una persona por ahí, ¿qué características tuviera esa persona? Si hubiese una persona Sería por hombre y aquí, no sería mortal. exactamente, si hay una persona por ahí, esa persona es un hombre y debería no ser mortal, ¿cierto? Pero entonces la premisa nos dice todos los hombres son mortales. Quiere decir que en esta zona que pintamos de morado no hay absolutamente nadie aquí. Y si hay alguien, ese alguien tiene que estar en esta parte de aquí. Quiere decir que también estaría en el círculo rojo y por tanto también sería mortal. ¿Hasta ahí claro? Eso es lo que primero quiero que entiendan. ¿Qué es lo que se grafica? Lo que se grafica o lo que se pinta mejor es lo que no hay, es la zona donde no hay nadie. ¿Listo? Profe, Ahora, disculpe, si estuviera solo en el círculo rojo serían mortales y no serían hombres. Es decir, que tiene que estar en la parte de intersección. exactamente. Sí, sí, Ah, sí. Si hay un hombre mortal, digamos una persona, un hombre, ¿cierto? Si dice la premisa 1 que si es hombre es mortal, entonces esa persona debe estar aquí. ¿Por qué debe estar aquí? En la intersección. Porque es hombre, es decir, debe estar en el círculo azul, es hombre, y también es mortal, es decir, que debe estar en el círculo rojo. Entonces, si hay un hombre mortal, entonces tiene que estar en la intersección. Acá hay, ¿qué cosas hay por acá? Digamos, si hay algo acá, voy a colocar, no sé, una estrellita aquí. ¿Qué cosas hay ahí? Aquí, en esta parte del conjunto, hay cosas que son mortales, pero que no necesariamente son hombres. Por ejemplo, pueden ser animales, supongamos. ¿Sí? Entonces, en esta parte del conjunto hay cosas que son mortales y que no son hombres. Y todos los hombres mortales, todos los hombres que son mortales deben estar en esta zona de aquí, de la intersección, muy bien. Entonces, en esa parte del conjunto hay cosas que son mortales y no son hombres en la parte de acá, y en la parte de la intersección están los hombres mortales. ¿Listo? Vamos a graficar la segunda premisa. Así mismo como hicimos esta, hagamos dos bolitas, una verde y otra pongámosle azulito. Creo que no, mejor utilicemos los mismos colores y no nos confundimos. ¿Listo? Veamos la segunda premisa. Todos los griegos son hombres. Veamos entonces. Todos los griegos son hombres, es la segunda premisa. Entonces vamos a hacer los griegos de color verde. Los griegos van a ser color verde. Y todos los hombres, ¿qué color eran? Los hombres eran color azul. ¿Listo? Fue los hombres en color azul. Entonces vuelvo y le pongo acá la H como para llevar simplemente la misma notación. Recuerden que azul es hombres y verde son, en este caso, observen que todos los griegos son hombres. Entonces verde es para griegos. ¿Listo? ¿Cómo quedaría graficada la premisa? Todos los griegos son hombres. Entonces, en la intersección. ¿cómo quedaría pintada? ¿Cómo quedaría graficada? Pues sería similar a la otra, exacto. Exactamente. O sea, la zona de griegos, excepto la intersección. Exactamente. Listo. Entonces, estaremos pintando esta zona aquí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo todo lo que hay, todo lo que sea griego, todos los griegos son
hombres, es decir, en esta zona de acá, que está pintada de morado, no hay nada. Y si hay algo que sea griego, si digamos que hay una persona que sea griega, esa persona debe estar en lo que dije hace ratico de la intersección. ¿Listo? Debe estar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, así quedarían graficadas esas dos premisas. Todos los hombres son mortales, la graficaríamos así. Y recuerden, lo que pintamos, la zona que coloreamos es la zona donde no hay nada. Donde no hay nada. ¿Listo? Entonces, la segunda premisa aquí me está diciendo que todos los griegos son hombres. Me está diciendo que si hay algo que sea griego, ese tiene que estar en esta zona de aquí y por lo tanto también va a estar en el círculo azul. Quiere decir que es hombre. ¿Listo? Observen que Profe, algunos una preguntita. Dime, Profe, una preguntita. dime. O sea que en la segunda premisa la intersección serían griegos. En esta segunda premisa, aquí Sí. voy a sí. pintar la intersección, voy a pintarla de un color azul, verde, digamos, por decir. Esta intersección de aquí ¿Esa corresponde a griegos? corresponde a, digámosle así, corresponde a cosas que sean griegas y hombres. No sé si me hago entender, o sea, las cosas que están en la intersección Entiendo, son las que corresponde a tienen, griegos, hombres griegos, por decir. ¿Sí? exactamente, corresponden a los que cumplen las dos características, que sean griegos y que sean hombres. Hombres. Lo que está en la intersección, recuerden que tiene que tener las dos características. De hecho, ahora vamos a hablar de eso un poco más, pero en el lenguaje natural la clave está en los conectivos que utilizamos. Cuando vamos a pasar del lenguaje, digamos, gráfico o el lenguaje simbólico al natural, la clave está en los conectivos lógicos que usamos. La I la utilizamos para intersección y la O la utilizamos para uniones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, como digo, ahora hablamos un poco más de esto, pero simplemente como para ir haciendo la introducción, algo que está en la intersección de A y B, entonces uno dice, bueno, algo está en la intersección de A si está en A y está en B al mismo tiempo. Y está en la unión. Algo que está en A o que está en B. Entonces yo entiendo que están hablando de uniones o que están hablando de intersecciones según los conectivos lógicos que vayan utilizando. ¿Listo? Entonces, ¿Y la diferencia simétrica, profe, no sería ni I ni O? La diferencia simétrica, lo que pasa con la diferencia simétrica es que la diferencia simétrica tiene que ver la diferencia simétrica, A diferencia simétrica con B, es lo mismo, tú la puedes ver como A menos B unido B menos A. Entonces, uno ahí utiliza por aquí, debe utilizar una O, ¿sí? Y por acá deben ser los elementos que están en A y no están en B. Entonces uno debe decir, la diferencia son los que están en A y no están en B, o los que están en B y no están en A. Más o menos así se debe expresar la diferencia simétrica, pero ahora lo miramos bien, ¿vale? Ahora bien, volvamos entonces terminemos este ejemplito aquí. Terminemos de hacer la gráfica. ¿Listo? Hagamos la gráfica con los tres conjuntos ahora sí. Como les dije a ustedes, he visto que les facilita bastante lo del término medio y ese tipo de cosas. Entonces no voy a entrar mucho en detalles con eso, simplemente voy a poner los tres círculos en cualquier orden, y vamos a graficar, vamos a pintar ahí en los tres círculos, porque eso también veo que los confundes cuando hay los tres circulitos ahí. ¿Listo? Entonces voy a pintar, voy a graficar estos circulitos aquí. Entonces necesito uno azul, ¿cierto? Necesito uno verde por aquí y necesito uno rojo, que fue el otro que pusimos. Listo, por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocarle los nombres que tenían. El verde es griegos, el azul es hombres y el rojo es mortal, ¿cierto? Entonces, ahora sí, con tres círculos pintemos esto. Tomamos el color moradito
Y pintemos la primera premisa aquí. La primera premisa dice, todos los hombres son mortales. Entonces vamos a pintar eso. Todos los azules son rojos. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la primera premisa. Todo lo que hay en azul realmente está en la zona de los rojos. Entonces, ¿cómo nos quedaría graficar? Entonces, simplemente quiere decir que en esta zona de acá, en esta zona de azul, pero la que está fuera del círculo rojo, en toda esta zona, no hay absolutamente nada. Quiere decir que en esta zona no hay nada. ¿Listo? Entonces, ahí nos está diciendo todo lo que es H, todo lo que es hombres, o sea, que si hay algo que sea hombres, lo único que le queda, el único espacio que le queda a los hombres es por aquí, en esta zona de aquí. ¿Listo? En estas zonas de por aquí. Y observen que esas zonas de por ahí están en el círculo rojo de mortales, es decir, que todos los hombres son mortales. ¿Listo? De esa manera graficamos entonces la primera premisa con 3 círculos. Todos los hombres son mortales. Entonces, estamos diciendo que lo único que le queda a los hombres de espacio es en esta zona de por aquí. Aquí es la única parte donde pueden vivir los hombres. ¿Listo? Es decir, en la parte de los mortales. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es decir, que allí abarcaría de que además todos los hombres son mortales y son griegos. Porque No, toda la intersección de la G, profe, el pedacito no. de la G. No. Ahí, cuando tú me presentas esa gráfica y tú me dices, profe, tengo esta gráfica, me la das así como está aquí, me estás diciendo, o la manera de leer esa gráfica, cuando es que ese es, digamos, lo que ustedes de pronto, algunos no han notado cuando he revisado los ejercicios. Cuando me presentan una gráfica así, yo la puedo leer, se puede leer, de hecho esa es la idea, que ustedes aprenden a leerla. Cuando me presentan esta gráfica que tengo en este momento en pantalla, yo lo que veo es que está rayado la parte de los hombres y todo lo que hay de hombres tiene que estar en la parte de rojos. Entonces, esa primera gráfica que está ahí, yo la leo como que todos los hombres son mortales. Ahora bien, lo que tú dices, hay una partecita de la gráfica, voy a colocarla con este verde fluorescente, este verde así. Esta de aquí, por ejemplo, si hay un hombre que está en esta zonita de aquí, en este momento, Es griego. ese hombre va a tener la característica de ser griego. Pero, en la primera premisa, eso no me interesa, digamos, la primera premisa es independiente de la segunda, en el sentido de que la primera premisa pueden ser que haya nombres que sean griegos, no importa, lo único que me está diciendo la primera premisa es todos los hombres son mortales y eso es lo que me está diciendo la gráfica de aquí. Como te digo, pueden haber elementos, pueden haber hombres que están aquí en el medio y esos van a ser griegos, que es cierto, van a ser griegos. Pero la primera premisa, como está así, yo la puedo leer como que todos los hombres son mortales. Es la manera de leer eso. Ahora, vamos a graficar la segunda y la voy a pintar con otro color. Pintémosla con naranja, por ejemplo, para que no se confundan los colores. La segunda premisa me dice, todos los griegos son hombres. Todos los griegos son hombres. Entonces me está diciendo que todo lo que hay en verde, todo lo que está dentro del círculo verde, realmente lo único que va a haber es lo que está en H, porque dice que todos los griegos son hombres. ¿Listo? Observen que entonces me está diciendo que por esta zona de aquí no hay nada. ¿Tendría que borrar la intersección entre hombres y griegos, profe? No. Ahí es donde yo me confundo. Dame un segundito, ya vamos para allá. Miren que en esta zona que yo estoy pintando de naranja me está diciendo que no hay nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la gráfica en este momento? La gráfica me dice, la premisa 1, la que está pintada en moradito, me dice, todos los hombres son mortales. Listo. Eso es lo que yo leo de esta gráfica de la premisa 1. De la premisa 2, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, todos los griegos son hombres. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que está pintado de griegos donde no hay nada, recuerden que donde uno pinta es donde no hay nada,
Entonces me está diciendo que en la parte de acá de griegos no hay absolutamente nada y que si hay algo está por aquí en la intersección de hombres y griegos. ¿Listo? Entonces la duda que ustedes tienen, la duda que muchos tienen es, bueno, si yo tengo la gráfica así, ¿qué es lo que pasa? Que me está diciendo, miren que me está diciendo, la zona morada por aquí no hay nada. Recuerden de nuevo, la zona donde pintamos es donde no hay nada. Entonces me está diciendo, por aquí no hay nada. Entonces, la zona donde están los griegos, y digamos que son griegos y que son hombres, el único espacio donde pueden vivir, ¿cuál es? El único espacio donde pueden vivir los griegos es aquí. Este es el único espacio donde pueden vivir, porque es la única partecita que no está pintada. ¿Listo? Recuerden que donde está pintado no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, observen que para G, para los griegos, Profe, una preguntita. Dime. Volví a poner la gráfica un momentico, qué pena. Ajá. En ese momentico está diciendo que solamente pueden vivir los hombres en la parte donde no está pintada. No, los griegos, pero, eso, los griegos en la parte donde no está pintado. Pero si en este momentico estamos comparando la premisa entre hombres y griegos, no quedaría en toda la intersección. Es decir, la parte de la intersección de arriba, donde está el hombre, donde está el muñequito pues que dibujaste, ahí, en esa parte de ahí, estamos hablando de la premisa de griegos y hombres. En esa parte donde está la estrellita también existiría el hombre, ¿no? ¿En esta parte también existía el hombre? El griego. Ok, no, eso es lo que estaba comentando. Eso es lo que estaba comentando. Dale. Entonces, listo. Entonces, de nuevo, recuerden, la que está dibujado es donde no hay nada. Dibujamos la primera. Observen que aquí hicimos las gráficas por aparte. ¿Listo? Entonces, profe, disculpe, cuando ya se hacen las rayitas de que no hay nada, ya esa parte no se toca más. No, no se toca más. Cuando se hacen las rayitas donde no hay nada, no se toca más. ¿Listo? Es que esa es la pregunta que yo también tengo con relación al compañero anterior. Pensé que era allá arriba, pero ya no se toca más por el hecho de que ya se vetó. No, la primera premisa ya vetó, digamos, porque veo que la preocupación de ustedes está en esta zona que voy a colocar un muñequito rojo. Veo que la preocupación de ustedes está en esta zona de aquí. ¿Listo? La cuestión es que esa zona de ahí ya se vetó, ya ahí no hay nada por la primera premisa. La primera premisa nos dijo que en esa zona de ahí no hay nada, por eso la pintamos. Entonces, en esta zona de aquí no volvemos a tocar esa zona de ahí, ni ninguna otra zona que esté coloreada. Entonces, es decir, que la segunda premisa está condicionada a la primera. ¿Cómo así condicionada a la primera? Sí, es decir, tenemos que seguir primero, es decir, la primera nos da a nosotros una guía y ya después de que ella vete los territorios, por decirlo en otros términos, ya no se puede tocar nada. Entonces se condiciona a que ese territorio no pertenece a esa segunda premisa. Sí, no, pero tampoco es así porque hay veces que las premisas se intersectan y pueden haber dos colores en un mismo lugar. ¿Sí? Esa es la situación. Por ejemplo, si la premisa G fuera todos los griegos son mortales, si la premisa G todos los griegos son mortales, entonces aquí va pintado de manera distinta. Si la premisa 2 fuera todos los griegos son mortales, la manera de pintar esa era distinta. Si la premisa 2 hubiese sido, lo voy a hacer por aquí rapidito. Si la premisa 2 hubiese sido todos los griegos son mortales, entonces sería todo G es M, o sea que todo esto iría pintado. Y observen que esta zonita de por aquí y esta es la otra, ¿no? Esta es la otra. Y hay una parte donde hay color rojo y color morado. Entonces, depende de las premisas, qué zonas van pintadas y qué zonas no van pintadas. ¿Listo? Pero en este momento, según las premisas, entonces yo tengo todos los hombres son mortales, entonces todo lo que es H realmente está en el círculo rojo de M, y tengo que todos los griegos son hombres, es decir, todo lo que esté en el círculo verde realmente tiene que estar en el círculo azul de hombres. Como ya esta zona de aquí se vetó, como ya esta zona de aquí se ocupó, ahí ya no pueden haber griegos, porque ya ahí sabemos que no hay nada en esa zona que está pintado de morado. Quiere decir entonces que lo único que hay de griegos, que lo único que puede haber de estos personajes, vive en esta zona de aquí.
¿Listo? Lo único que hay de griegos vive en esa zona de ahí. Y observen, de hecho, así como está ahí, ya es la gráfica de la premisa 1 y 2, y observen que la premisa 3 me está diciendo, es decir, la conclusión me está diciendo todos los griegos son mortales. Todos los griegos son mortales. Y observen la gráfica, que eso es exactamente lo que me está diciendo la gráfica, porque observen que de los griegos me está diciendo que todos los griegos que hay, que la única zona donde pueden vivir los griegos es aquí, es en esta zonita aquí, todos los griegos que viven realmente están en el círculo rojo de mortales, es decir, que todos los griegos son mortales, porque ellos están en el círculo rojo. Observan entonces que tiene sentido, que cuadra todo, todos los griegos son mortales, es la premisa 3, miren. Todos los griegos son mortales, o mejor dicho, la conclusión. Y efectivamente, cuando yo miro el gráfico, observan que todo lo que es de griegos, todas las personas que son griegas, el único espacio que tienen para estar es en la parte que está sin colorear, es decir, que pueden estar aquí. Y al estar ahí, automáticamente están en el círculo rojo de mortales. Quiere decir que ellos son mortales. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes van, esta de aquí es la gráfica de la premisa 1 y de la premisa 2 del ejemplo que estábamos viendo, pero por supuesto, depende de las premisas que tengan, van a ir pintadas, ¿listo? Van a ir coloreadas. Algunas veces se van a interceptar colores, digamos, algunas veces que vamos a tener zonas del mismo, por ejemplo, de morado y naranja al mismo tiempo, entonces eso ya depende de las premisas que tengamos. Pero en este caso, el ejemplo que teníamos, esta es la gráfica que corresponde al ejemplo que teníamos. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, simplemente... Profe, una ¿Dime? pregunta. ¿Simbólicamente se la representa esa premisa? No, estos son silogismos. Esto es simbólicamente... ¿Ah? ¿Eso no es para representar simbólicamente? De hecho, sí se puede representar simbólicamente, pero en esta unidad no lo estamos haciendo. De hecho, en la última unidad se tiene que hacer simbólicamente. Pero Bueno, en este gracias. momentico no. Y observen Bueno. que la conclusión, entonces, ¿cuál sería? La conclusión sería, todos los griegos es verde, son mortales. Entonces, la conclusión sería así. Esta sería la gráfica de la conclusión. Entonces, perdón, aquí no. Pintamos la zonita donde no hay nada. Entonces, lo único que hay de griegos, la única parte donde hay griegos, es en los mortales. ¿De acuerdo? Aquí están los griegos y aquí están los mortales. ¿Listo? Esa sería la gráfica de la conclusión. Esta sería la gráfica de la premisa 1 y 2 y la gráfica de la conclusión. Y esa conclusión se puede ver directamente de la gráfica, porque si observan de lo que pintamos de la premisa 1 y 2, lo único que hay de griegos, lo único que el espacio donde pueden vivir los griegos es en esta zona de aquí. Aquí pueden vivir los griegos porque están dentro del círculo verde y coincidencialmente les queda en el círculo rojo de mortales. Quiere decir que todo lo que vive en griegos debe ser mortal. Y es exactamente la ¿Es un conclusión. silogismo válido? Sí, de hecho sí, cuando ustedes van a ver, es un silogismo válido, de hecho. Como les dije, aquí yo puse la gráfica, no puse el término medio, no puse el término mayor, todo ese tipo de cosas, simplemente hicimos la gráfica directamente de eso. Mi intención es que aprendan a saber exactamente cuál es el área que se debe colorear. ¿Listo? Esa es la... Profe, ¿y podría existir de que queden los tres pintados? ¿Que queden los tres pintados? Ajá. Graficando solamente premisa 1 y premisa 2, no. No, graficando premisa 1 y premisa 2, no. Si tuvieses una premisa adicional, sí, pero premisa 1 y premisa 2, no. ¿Listo? Profe, ¿y Ya. con qué lo comparo yo para saber si es válido o no? Ok, recuerden que hay una tablita, por aquí están, observen. Entonces, en el ejercicio ustedes deben identificar quién es el sujeto, quién es la premisa mayor, quién es la premisa menor. Ahí no he visto mayor inconveniente, yo he visto que todos lo pueden hacer fácilmente. Una vez hayan identificado eso y hacen la gráfica, simplemente vienen y observan a cuál de estas, con cuál de estas les coincide la gráfica. ¿Listo? Observen que aquí está sujeto, bueno, está el término medio, está ese tipo de cosas.
Entonces, el predicado, entonces lo tienen que comparar con esta tablita, de hecho, que están en los textos guías, y esa tablita les dice si es válido o no es válido, ¿de acuerdo? Hay una tablita para válidos, hay una tablita para no válidos, y vienen y miran en cuál de las dos les coincide. En este caso, observen que yo dije que no les había colocado exactamente pues el término, el sujeto, el término medio y predicado y ese tipo de cosas, por eso no están en el mismo orden, pero observen que coincide con esta primera combinación, que es la combinación bárbara. Observen que simplemente que esta está rotada, está girada, porque como les dije, no las coloqué en el mismo orden, simplemente mi intención es que aprendan a cuadrarla bien, es decir, a pintar bien, pero observen que coincide con esta. En este caso es esta, de hecho. ¿Listo? Miren que coincide con esta, queda esta zona libre, y es exactamente esta combinación de aquí, queda la zona libre. ¿Listo? Entonces, en este caso, un silogismo válido. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claro? Por aquí hacen la gráfica de esta situación. Por supuesto, aquí han considerado el sujeto, el predicado, el término medio. No hay ningún problema. Pero me interesa ver otro Si uno ejemplo. no haya el sujeto, el predicado y el término medio, ¿no puede sacar un gráfico? ¿Cómo? Si uno no haya el sujeto, el predicado y el término medio, ¿no puede sacar el gráfico? Pues de hecho aquí lo sacamos sin hallarlo, ¿no? No, aquí no los hallamos y los sacamos sin embargo. Observen lo siguiente, observen esta de acá. Esta de acá también es, digamos, importante porque no es con la frase de todos, sino con la frase de algunos. Y es importante saber cómo se grafica con algunos. Dice, todo reportaje autorizado es fiable. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la gráfica de eso. Todo reportaje autorizado es fiable. Seguramente aquí ya está la gráfica de hecho, pero vamos a explicar en detalle por qué eso es así. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos la de azul, van a ser reportajes autorizados y la verde, digamos que son fiables. ¿Listo? Entonces, pongámosle que esta es reportajes autorizados y esta de la verde es fiables. Y la primera premisa nos dice, todo reportaje autorizado es fiable. Quiere decir que en esta zona de aquí no hay nada. Que todo lo que hay de reportajes autorizados tiene que estar en el círculo verde de fiables. Entonces, quiere decir que en esta zona de aquí no hay absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, pintamos eso. Quiere decir entonces de nuevo que todo lo que hay de reportajes autorizados tiene que estar aquí en la zona de fiables. Si hay algo por aquí, entonces tiene que estar en esta zona, que es la zona de fiables. ¿Listo? La segunda premisa nos dice, esa es clara, ¿cierto? La segunda premisa nos dice, bueno, voy a borrarla para colocar los mismos colores. Dice, algunos reportajes falsos no están autorizados. Algunos reportajes falsos no están autorizados. Entonces necesitamos un circulito de reportajes falsos y un círculo azul de reportajes autorizados. Entonces la segunda premisa nos dice, algunos reportajes falsos no están autorizados. Entonces, cuando dice algunos, nosotros ya no podemos pintar toda la zona, sino que simplemente colocamos una X para indicar cantidades, digamos, con cuantificador existencial, ya no con cuantificador universal como el de todos, sino que cuando es cuantificador existencial, nosotros colocamos simplemente una X para indicar que son algunos elementos que están ahí. Entonces recuerden, este de aquí, el círculo rojo representa reportajes falsos, perdón, este de aquí representa reportajes falsos. No, mira que no me sale la pantalla. Tan raro. ¿Los demás están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Sí, está bien. Vea, pues, como problema de la conexión de allá, entonces sí están viendo la pantalla. Entonces,
El rojo es reportajes, para nosotros reportajes falsos, ¿cierto? Entonces, este reportajes falsos. Este aquí es reportajes falsos. Y este aquí es reportajes autorizados según nuestra gráfica. El azul es reportajes autorizados. Y nos dice la premisa, algunos reportajes falsos no están autorizados. Básicamente lo que nos está diciendo es que en esta zona de aquí, que están los reportajes falsos y que no están autorizados, nos está diciendo que en esta zona de aquí debe haber alguien. Por eso uno coloca X. No nos está diciendo que todos van a estar ahí, en esa zona de acá. No nos está diciendo que todos van a estar en la zona de acá. Nos está diciendo simplemente que hay unos cuantos elementos que son reportajes falsos, ¿sí? Y que no están en el círculo azul de reportajes autorizados. Nos está diciendo que hay unos cuantos elementos que son reportajes falsos que no están en la zona de reportajes autorizados. Entonces, hay unos cuantos X, digamos, que están en RF, en la zona azul, en la zona roja, perdón, y no en la zona azul. Por lo tanto, debemos graficarla así. Eso nos está diciendo algunos reportajes falsos no están en reportajes autorizados. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Entonces, cuando el cuantificador es universal, cuando el cuantificador es todos o ninguno, nosotros pintamos toda la zona que corresponda, pero cuando el cuantificador es existencial, que nos dicen algunos, entonces nosotros simplemente colocamos una X para indicar que hay algunos elementos de ahí que cumplen una cierta característica. En este caso, la característica es que sean reportajes falsos y que no están en los reportajes autorizados. ¿Listo? Cuando queremos graficar todo esto en una sola, observen cómo nos quedaría. Bueno, aquí, este de aquí lo voy a correr un poquito. Ahí está mejor. Entonces, miren cómo quedaría. De hecho, aquí está bien graficada. Entonces dice, reportajes autorizados. Todo lo que sea de reportajes autorizados, es falso, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea de reportajes autorizados, ¿alguien llegó? Todo lo que sea de reportajes autorizados. ¿Es fiable o falso? Es fiable. Sí, perdón, es fiable. Me había equivocado ya ahí. Sí. Tenemos reportajes autorizados, reportajes falsos y fiables. Exactamente. Entonces, todo lo que sea de reportajes autorizados, observen, todo lo que hay, todo lo que existe, tiene que vivir en el círculo azul de fiables, ¿cierto? Entonces, todo lo que es reportajes autorizados vive en el círculo azul de fiables. Y en la segunda premisa nos dice, todo lo que es de reportajes falsos, hay unos cuantos que viven en la zona donde no son fiables. Entonces, viven en la zona donde no son fiables. ¿Listo? Dice, por lo tanto, algunos reportajes falsos no son fiables. Y eso es lo que nos está diciendo exactamente la gráfica. Miren que la gráfica nos dice que hay un X aquí, que es un reportaje falso, y que ese reportaje falso no está en la zona azul de los reportajes fiables. ¿Listo? No está en la zona azul de los reportajes fiables. Por tanto, entonces, esa es la manera de graficar este silogismo de acá. Ahora, para saber si es verdadero o no, para saber si es válido o no, entonces hay que compararlo con alguno de estos y mirar si alguno de estos tiene esa característica que tiene ahí. ¿Listo? Cuando ustedes van y lo comparan, creo que puede ser el barroco, por ejemplo. Entonces van y lo comparan y observan que se parece a uno de ahí o que da la misma gráfica a uno de esos. Entonces ustedes pueden decidir si es falso o es verdadero. ¿Listo? Creo que sí es este, ¿no? Entonces ustedes deciden si es falso o es verdadero. ¿Listo? Entonces lo comparan. De hecho, esta grafiquita que está aquí está bien resumida porque son más, de hecho, son muchísimo más. Pero entonces van y lo comparan y miran si es verdadero, si es válido o no es válido el silogismo. ¿Listo? Mi intención es que sepan cómo se debe graficar esto. La manera de graficar es que ustedes, cuando es cuantificador universal, pintan toda la zona para indicar que es cuantificador universal.
Cuando es cuantificador existencial, colocan una X para indicar, bueno, en la zona pues que corresponde, para indicar que algunos elementos satisfacen una cierta propiedad. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Esa es la validación del silogismo? Sí, esa es la validación del silogismo. ¿Listo? Con la gráfica y ya Sí, tenemos... simplemente cuando hagan la gráfica, ustedes van y comparan con los silogismos válidos, miran la Ah, ese cantidad es de el silogismos punto. válidos, y entonces ya saben si el silogismo es válido simplemente viendo la grafiquita. ¿Listo? Ah, Ahora, antes listo. de que me olvide, muchachos, antes de que me olvide, les voy a pasar por el chat, les voy a pasar primero, antes de que me olvide, para continuar con la segunda parte, el nombre de este CIPAS le puse así, porque ese es el que necesitan para llenar la asistencia, ¿vale? Entonces les voy a pasar por el chat el nombre del CIPAS. Aquí en el chat, el CIPAS se llama, y aquí les pongo en el chat, y les voy a colocar el link de la asistencia, para que por favor la llenen. Este es el link de la asistencia que da la universidad. Ahí les preguntan ese nombre del CIPAS, lo pueden copiar y pegar allá, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en el chat les puse el link para firmar la asistencia, ¿listo? Y ahora les pongo el link para firmar la asistencia mía, la asistencia manual. Y este es el link para la asistencia manual, asistencia mía. Pues por favor, llenan la asistencia, y este de acá es el link para la asistencia, digamos, personal. Ese link que les puse en el chat de segundo, les abre esta ventanita de aquí, y ahí por favor llenan la asistencia que corresponde, digamos, a este sitio. ¿Listo? Bueno, aquí ya veo que uno ya entró. No olviden, por favor, es bien importante la asistencia. Entonces, por favor, vamos a tomar unos minuticos para llenar esa asistencia, ¿vale?
Listo, muy bien, muchachos, eso. Tienen la asistencia, por favor. Y no se olviden también de la asistencia de la universidad, que fue el primer link que les mandé. Y el nombre del CIPAS, que fue ese que les puse ahí. Lo pueden copiar y lo pueden pegar allá, que allá se los pregunta. Profe, disculpe, una pregunta. Dime, Jorge, tranquilo, dime. Eh, si yo entrego este ejercicio ahorita, ¿usted lo retroalimenta mañana? Sí, ya mañana retroalimento lo que han subido hasta hoy. Recuerden que las Listo. retroalimentaciones van hasta lo que entreguen mañana, ¿no? Es decir, Listo, perfecto. si entregan algo pasado mañana ya no tiene retroalimentación. ¿Listo? Bueno, gracias. Profe, una preguntita, si subimos parte del trabajo hoy, ¿usted no lo alcanza a revisar para la retroalimentación? Sí, fue lo que acabé de ver, que la retroalimentación se hace hasta lo que hagan mañana. Hasta lo que hagan mañana se hace la retroalimentación. ¿Listo? Ahí envié los dos links. El primero corresponde a la asistencia a la universidad, que fue con el nombre que les dije. Ahí les pregunta el nombre del CIPAS. El nombre del CIPAS es este que les pongo aquí otra vez. Y en el segundo línea es la asistencia personal, que es la que están llenando aquí algunos. He visto que van como 15 llenándola. Listo. Bueno, entonces hice aquí un grafiquito. Simplemente no corresponde a ninguno de los ejercicios. Simplemente me lo acabo de inventar ahorita. Que pues tiene un conjunto universal que le puse estudiantes de la UNAD, un conjunto A que le puse estudiantes de pensamiento lógico matemático, un conjunto B que le puse estudiantes de cálculo, un conjunto C que le puse estudiantes de introducción a la ingeniería. Por ejemplo, ese ahí. ¿Listo? Profe, una preguntita, ¿por qué no le puede poner número de estudiantes? Sí, ok, ya te entiendo, ya te entiendo. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Si tú dices universal, el conjunto universal es el número de estudiantes de la UNAD, y dices que el conjunto universal es el número de estudiantes de la UNAD, entonces el conjunto universal realmente ya va a ser muy pequeñito, porque entonces va a tener solamente un numerito. El número de estudiantes que tiene la universidad en este momento, que son cerca de 115,000 estudiantes. Entonces, el conjunto universal van a ser simplemente 115,000, que es el número de estudiantes. No son cada uno de los estudiantes, sino el número de estudiantes. Si tú dices estudiantes de la UNAD, entonces en este caso U va a ser todos los estudiantes que son, por ejemplo, bueno, Camilo, que no sé, Felipe, Yolanda. Van a estar todos los estudiantes que tiene la UNAD. Es decir, que si uno pone estudiantes de la UNAD, se refiere a que cada uno de los estudiantes tiene que ir en el conjunto universal. Pero si solo pone número de estudiantes de la UNAD, quiere decir que el conjunto universal simplemente es un numerito, ese número que es el número de estudiantes y ya. Entonces, son dos conjuntos totalmente distintos. En este aquí hay un solo elemento que es ese número que está ahí. Y en el de acá hay 115,000 elementos que son cada uno de los estudiantes que hay en la UNAD. Entonces, esa es la diferencia. Son conjuntos muy diferentes, de hecho. ¿Listo? Bueno.
Entonces, ahora sí, con este gráfico aquí les pregunto, según nuestro contexto, ya le dimos un contexto de los estudiantes de la UNAD, estudiantes de pensamiento lógico matemático, estudiantes de cálculo, estudiantes de ingeniería. ¿Listo? Según este número, según estos contextos, les pregunto a ustedes y ustedes me responden. Según este gráfico, ¿cuántos estudiantes están matriculados en cálculo y en introducción a la ingeniería, pero no en pensamiento lógico matemático? Según este gráfico, ¿cuántos estudiantes están en cálculo, 3, en la ingeniería y no en pensamiento lógico matemático? 3. Exactamente. Corresponde a este 3 de aquí. Observen que ese 3 de ahí está en la zona que están en cálculo, en la zona roja, en la zona azul, en la zona de cálculo, que es la zona azul, en la zona de introducción a la ingeniería, que es la zona roja, pero no están en la zona azul, que es la de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Eso es importante, saberse ubicar bien en el conjunto es importante. Otra pregunta, según este gráfico, ¿cuántos estudiantes hay matriculados en exactamente 2 cursos? ¿Cuántos estudiantes están matriculados en exactamente 2 cursos? 6, 2 y 3. 6 y 3. Espérame, ¿cuál 13. 6? ¿Este 6? ¿Ese que vaya ahí? 6, Ajá. 4, 4 ¿Este 4? y 3. ¿Y ese 3? Sí, señor. Muy bien, de hecho sí. El número de estudiantes que están matriculados en exactamente 2 cursos son, en este caso, 13. Corresponden al 6, al 4 y a ese 3 de ahí. Son los estudiantes que están en 2 círculos al mismo tiempo, pero en exactamente 2 círculos, ¿cierto? Entonces, como les digo, es muy importante saberse ubicar en conjuntos. Y miren, que eso de ahí les puede ayudar para representarlo, para representar el lenguaje natural. Un segundito. Les puede ayudar para representar el lenguaje natural, porque miren la pregunta como la estoy haciendo, ¿cuántos estudiantes hay matriculados en exactamente 2 cursos? Sí, y lo voy a hacer feo porque lo voy a hacer por aquí abajo, entonces tuviésemos esto y tuviésemos esto, ¿cuál sería la zona que iría pintada en este caso? Para la pregunta, ¿cuántos estudiantes hay matriculados exactamente 2 cursos? La zona que está pintada es esta que está aquí, unida con esta. Profe, ¿ya está pintando la intersección, cierto? Sí, estoy pintando las intersecciones sin la intersección triple. Entonces observen que si en algún momento tuviesen un gráfico que tuviese pintado esas zonas de ahí, que lo he hecho acá abajo, entonces ustedes lo podrían plantear en lenguaje natural como, por ejemplo, si fuese el número de estudiantes de la UNA o si fuese una situación parecida a la que está acá, ¿cuántos están matriculados en exactamente 2 cursos? Si, por ejemplo, algunos escogieron equipos de fútbol, entonces, ¿cuántos jugadores exactamente en 2 equipos de fútbol, por ejemplo? Pongamos. ¿Listo? Entonces, eso de ahí es una manera de representar esto que está acá. Les hago otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes no están matriculados en pensamiento lógico matemático? 2. ¿Cuántos estudiantes no están matriculados en pensamiento lógico matemático? ¿No? 2. No, serían 19. 19. Perdón, 20. Dime cuáles números. Yo diría que 3. ¿Cuáles números? Y yo los tacho, ¿vale? ¿Cuáles números? 7, 3, ¿Ese 3? 7, 3, 9. 3, muy 3, bien. 9 y 7. 3, 9 y 7 y ya. Disculpa, profe, ese 3 que está afuera es... ¿Qué pasa? ¿Aparte o qué? Es de conjunto universal. Es de conjunto Vale, universal. entonces ese también se incluiría ahí. ¿Ese también lo incluyo? Obvio. Entonces, exactamente. Entonces, si la pregunta es, ¿cuántos estudiantes no están matriculados en pensamiento lógico matemático? Nosotros escogemos todos los que están afuera del círculo azul. Todo el resto del círculo azul. Por supuesto, excepto los que están en el círculo azul, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuántos son? Son 7 más 3, 10, más 9, 19, más 3, 22. ¿Listo? ¿Cuál sería
la operación simbólica que estamos haciendo ahí, A complemento, ¿de acuerdo? La operación simbólica que estamos haciendo ahí es A complemento, es decir, como en algunos de los ejercicios ocurre, por supuesto, pues en algunos de los ejercicios esta es la operación, bueno, no importa. Entonces, simplemente, ustedes en lenguaje natural lo pueden expresar como el número de elementos o los elementos que no están en el conjunto que están hablando. En este caso, la pregunta era cuáles son los elementos o cuál es el número total de elementos que no están matriculados con pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Profe, otra, pues no sé si sea verdad o no. Otra deducción que se hace cuando es hay un complemento son los elementos que le hacen la falta a A para volverse un conjunto universal. Exactamente, y eso fue lo que tachamos aquí, o lo que pusimos los circulitos acá, eran los elementos que le hacían falta a A para hacer todo el conjunto universal. Exacto, eso es. ¿Listo? Bueno, ahora bien, porfa. ¿Cómo? ¿Qué es la que me saca, la diferencia simétrica, que es la que me saca canas? ¿Qué pasó con la diferencia simétrica? Aquí voy a pintar una Que no he diferencia podido simétrica. lograr entenderla a la hora de hacer el lenguaje. No ha sido sencillo y el ejercicio 1 no he podido despegar. No, la diferencia simétrica es muy sencilla. Ahí la pinté, ahí la grafiqué. ¿Listo? ¿Cierto? He graficado o he pintado en color naranja a los elementos que están en la diferencia simétrica. Entonces, si tengo esa pintado así, esa operación que estoy haciendo ahí, básicamente es A, diferencia simétrica, B. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Eso es. es más sencillo, profe, es difícil con 3. ¿Aquí lo estamos viendo con 3? ¿O cómo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ahí yo veo que los elementos de A, Ajá. que no tiene B, los elementos de B, que no tiene A, y el C, a la hora de interpretarlo no lo puedo... No, dime, ¿cómo interpretarías el lenguaje natural de esta situación de aquí? ¿Cómo sería tu interpretación del lenguaje natural de esto de aquí? Según el ejemplo que tenemos aquí, según el contexto que tenemos aquí con los estudiantes de la UNAD, ¿cómo sería tu lenguaje natural de lo que tenemos en este momentico, que es A diferencia simétrica B? No, profe, no lo entiendo. Es decir, si yo te digo... Los que están en A y no en B, o los que están en B y no están en A, ¿no? No, ahí serían los que están en A y en B, pero no en su intersección. Ok, la última se parece un poquito más. Los que están en A y los que están en B, pero no al mismo tiempo. No, momento. Tenemos un segundito que esa está, se acerca mucho. Creo que fue Camilo el que habló, ¿cierto? Digo, Camilo. Los que están en A y en B, pero no están en su intersección. Ya, voy para allá. En B, pero no en su intersección. Es que en esa frasecita hay un pequeño error que en algunos se los he pasado. En algunas ocasiones los he pasado, pero no quiere decir que esté bien. ¿Listo? Vamos a explicarle por qué. Está muy cerca de ser correcta esa frase. Está muy cerca, pero hay un pequeño error ahí que es muy, digamos, sutil, pero hay que tenerlo en cuenta. La I. La I, exactamente. Sí, pero es que en dos conjuntos, o sea, la verdad no se hace tan difícil. O sea, en dos conjuntos yo diría que los que están en A y no en B, o los que están en B y no están en A. Sí, exactamente. Pero ahorita le vamos a agregar el otro y van a ver que no es difícil. Vamos a agregarle el otro y verán que no es difícil. Listo. ¿Listo? Bueno, de la frase que dijo Camilo, creo que fue el que dijo la frase, los que están en A y en B, pero no en su intersección. El errorcito en esta frase es la I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les decía, para nosotros, en el lenguaje natural, la I, voy a cambiarle de color, la I es para intersecciones y la O para uniones. Entonces, cuando Camilo dice, bueno, los que están en A y en B, él está diciendo que están en A y en B en la intersección y no en su intersección. Él me está diciendo esto. Los que están en A y en B. Los que están en A y los que están en B. Él me está hablando de la intersección.
¿Sí? Después me dice, pero no en su intersección. Entonces le está haciendo esta operación matemática. Cuando uno cambia esa I y le pone la letra correcta, de hecho que debe ser una O, como les digo, en algunos se les he pasado, pero simplemente es porque es muy sutil el detalle, pero realmente debería ser así. Los que están en A o en B, pero no en su intersección. Aquí sí me está diciendo los que están en A, los que están acá, o también los que están en la zona azul, de acá al azul oscuro, pero no en la intersección. Esta operación de aquí sería exactamente, esta de aquí sería así, con la O. Y esto sí es la diferencia simétrica. ¿Listo? Entonces, la forma de escribir esa diferencia simétrica correctamente son los que están en A o en B, pero no en su intersección. ¿Listo? Pero vamos a ver y aquí poniendo... ¿Ah? Profe, buenas noches. Profe, hágame un favor. Sí, lo que pasa es que yo tengo como cierto, digamos, dificultad en saber en dónde es que voy a poner los paréntesis, o sea, en qué momento debo de hacer uso de ellos. Me ha costado bastante, a ver si me puedes colaborar con eso. Ok, pero déjame, terminamos acá, ¿vale? Entonces, vamos a agregar el otro conjunto. Vamos entonces a colocar y a tachar el otro conjunto. Denme un segundito, cuadrémoslo bien. Porque es así, ¿cierto? Es así y así. Bueno, no me acuerdo qué número había acá, pero bueno. Aquí había un 3, creo. Y en el otro lado no me acuerdo qué había. 4 y 3, que no estoy mal. Bueno, pongámosle 4 y 3. Listo. Y pongámosle el de la otra, el de acá. Listo. Entonces, ahora sí está la diferencia simétrica triple que les cuesta tanto trabajo, pero es que realmente no es difícil. Simplemente es saber expresar exactamente lo que uno tiene. Ahora bien, les pregunto, según nuestro contexto, según nuestro ejemplo de los estudiantes de la UNAD, de estudiantes de pensamiento lógico-matemático, de los de cálculo y de los de introducción a la ingeniería, esa zona que está graficada de color naranja ahí, ¿a quién representa o a quiénes representa? ¿Cómo podríamos escribir en lenguaje natural a quiénes representa? Los estudiantes de pensamiento lógico matemático con los estudiantes de cálculo y los estudiantes de ¿qué? La ingeniería. Son ingeniería. Pero no los estudiantes de pensamiento y cálculo a la vez, ni los que están en los tres grupos, ni los que están con A y B, ni los que están con B y C. Ok, de hecho estuvo correcto. De hecho estuvo correcto. Estuvo bastante largo, pero estuvo correcto. ¿Listo? Vamos a resumirlo. Vamos a resumir eso. De hecho estuvo correcto, estuvo bien. Vamos a resumirlo. ¿Alguien tiene alguna otra idea de cómo se puede expresar en lenguaje natural esa zona que está ahí pintada en color naranja? Así como dijo a la compañera de ratico en palabras. ¿Cómo podríamos escribirlo? Profe, no podría Los estudiantes ser... que son... No, dale. Los estudiantes que solamente tienen una materia matriculada, que no se juntan. Sí, exacto. Eso es. ¿Quiénes están en esa zona naranja? Son los estudiantes que están matriculados en un solo curso. ¿De acuerdo? Son los estudiantes que solo están matriculados en pensamiento lógico-matemático. Miren que son los que están solamente matriculados ahí porque no están ninguna de las intersecciones. Unido con los estudiantes que solo están matriculados en cálculo. Unido con los estudiantes que solo están matriculados en introducción a la ingeniería. Observen que, como dijo el compañero, en esa zona que está pintada, están los estudiantes que están matriculados en un solo curso de estos tres. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos escribir en lenguaje natural? De esa manera. En esta zona que está pintada de color naranja, están los estudiantes que están matriculados solo en pensamiento lógico-matemático, unido con los que están matriculados solo en cálculo y unido con los que están matriculados solo en introducción a la ingeniería. ¿Listo?
Profe, pero ¿sería esa última que acabas de decir o puede ser la primera como diciendo solamente los estudiantes que tienen un solo curso matriculado? Lo que pasa es que en este contexto, en el universal hay 3 elementos que no sabemos en qué están matriculados. En este universal, en este contexto, hay 3 personas, 3 estudiantes que sabemos que no están matriculados ni en pensamiento, ni están matriculados en cálculo, ni están matriculados en ingeniería, pero puede ser que estén matriculados en, no sé, en otra materia por allá. ¿Sí me entiendes? Ok, Entonces, o sea, sí por eso. O sea, el 3 obliga a eso, pero digamos si el 3 no estuviera. ok. Podría Si ser. el 3 no estuviera, entonces sí podríamos decir los estudiantes que están matriculados en un solo curso y listo. Ah, ok, Ya. ok. Pero el 3, que es el conjunto Gracias. universal, no sabemos qué pasa con ellos. ¿Listo? Entonces, está claro cómo expresar esa diferencia simétrica triple que les está causando dificultad al momento de expresarla, digamos, en lenguaje natural. Simplemente lo que hay que hacer es que uno tiene que pasar, digamos, del lenguaje simbólico, que es un lenguaje técnico, que es un lenguaje que utiliza matemáticas, un lenguaje que utiliza uniones, que utiliza intersecciones, a exactamente eso, un lenguaje natural. Es decir, cómo lo escribía uno normalmente. Y uno normalmente, yo escribiría esto como los estudiantes que están matriculados solo en pensamiento lógico matemáticos o unido con los estudiantes que están matriculados solo en cálculo o los estudiantes que están solo en ingeniería. ¿Listo? Y esa es la manera de expresar ese conjuntico de aquí. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro? Profe, una preguntita, pues hasta ahí se entiende, pero cuando, por ejemplo, una de las retroalimentaciones que me dijo fue que debemos sumar o restar los elementos que están dentro. Yo tengo un ejercicio que es, por ejemplo, A Ok. intersección B. Sí, sí, no, dame un segundito, listo. Ok, ya te entiendo. Es decir, según este gráfico, nosotros tenemos que, ¿cuántos son los estudiantes que solo están matriculados en pensamiento lógico-matemático? Los estudiantes que solo están matriculados en pensamiento lógico-matemático son 2, ¿cierto? Esos 2 de ahí. ¿Cuántos son los estudiantes que solo están matriculados en cálculo? Son 7, esos 7 que están ahí. ¿Y cuántos son los estudiantes que solo están matriculados en introducción a la ingeniería? 9, esos 9 ahí. Lo que pasa es que el ejercicio 2, pide el total de estudiantes que cumplen esa operación, ¿cierto? El ejercicio 2 pide el total de estudiantes que está cumpliendo esa operación. Entonces, en el ejercicio 2, uno dice, bueno, esta operación de aquí, tengo al 2, tengo al 7 y tengo al 9, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el total de estudiantes? Si uno lo coloca así entre barritas, veíamos el viernes que uno lo podía escribir así entre barritas. ¿Cuál es? Pues es 2 más 7 más 9. Entonces hacen la operación. Esto da 11, da 18. Es decir, que en esa diferencia simétrica, que en esa operación que están realizando, el total que hay en esa operación, el total resultante de esa operación, son 18 estudiantes que están matriculados solo en pensamiento lógico matemático o solo en cálculo o solo en ingeniería. Entonces, al final en el ejercicio, uno lo que debe entregar es este resultado, obviamente explicando cómo lo saca, ¿no? Explicando cuáles son los números que está sumando, pero entonces uno lo que debe hacer es obtener ese resultado. Y para obtener ese resultado, pues uno hace las operaciones que tenga que hacer, porque en algunas veces aquí teníamos que sumar, ¿sí? Pero en algunas ocasiones hay que restar, hay que sumar, dependiendo del ejercicio como tal, ¿de acuerdo? Pero miren que no era tan difícil de expresarlo en lenguaje simbólico, porque es que uno simplemente lo que busca es eso, un lenguaje natural de la situación. En este caso, el lenguaje natural era que los estudiantes que están matriculados solo en pensamiento, o solo en cálculo, o solo en introducción a la ingeniería. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Dime. En las operaciones de los ejercicios, ¿sí puede haber alguna vez que toque restar? Puede haber alguna vez que toque restar, por supuesto, puede haber alguna vez que toque restar. Vamos a hacer algún ejemplito aquí que toque restar, porque el otro ya lo rayamos mucho, pero hagamos un ejemplo sencillo donde toque restar. ¿Listo? Profe, una preguntita. Cuando uno le dicen, por ejemplo, no es uno de los ejercicios que me tocó a mí, A menos C intersección, sí. C intersección de A y C intersección de B. Ahí pues ese valor de las intersecciones puede ser de la mitad, ¿cierto?
Sí. Pero, ¿cómo cojo ese valor y se lo resto a B? Dame un segundito. Entonces, llenemos esto de números, ¿vale? Pongamos un 5 aquí, pongamos un 7 aquí, un 6 aquí, un 3 aquí, un 1 aquí, un 6 acá, un 0 aquí. Ahí dejemos. ¿Listo? Este es A, este es B y este es C. ¿Listo? Ahora, mi pregunta es, voy a colocar una operación aquí y ahora hacemos la que nos están diciendo por ahí. Mi pregunta es, ¿cuántos elementos hay en esta operación que voy a colocar aquí? A interceptado B menos C. ¿Cuántos elementos hay en esta operación que estoy colocando aquí? A interceptado B menos C. 6. Entonces veamos. ¿Quién es A intersectado B? ¿Qué elementos hay en A intersectado B? Está 6 y este 7. aquí, ¿cierto? Y está este de aquí. Ese ¿De no acuerdo? entiendo. Entonces está 6 más 7. Y le voy a restar, voy a colocarlo en rojo, los que listo. Y le voy a restar de los que ya tengo, del conjunto que ya tengo, le voy a restar los que están en C. Es decir, que le debo restar 7, ¿de acuerdo? Es decir, le resto 7. En total me da 6. Muy bien. Esa es. ¿Listo? Ese era fácil, ¿cierto? Ese era ahí, era sencillito. Voy a borrar este y voy a borrar este. Coloquemos otra vez el 7. Y veamos. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos elementos hay en C menos A unión B? Y miren que aquí ya estoy colocando más paréntesis. Unido, pongámosle A intersección B. Este de aquí ya tiene más paréntesis. Entonces, ¿cuántos elementos hay en esa operación largota que yo he puesto ahí? Entonces, me pueden decir los números y yo los voy sumando y restando según convenga. Y vamos haciendo. ¿Listo? Aquí Creo que no sería, pues, primero hacer los paréntesis y luego restarle la C, ¿cierto? Pues, podría ser, sí. Porque, pues, si es así, podríamos coger A unión B, sería 5 y 3. Ok, ya se entiende. Vamos a hacerla, ¿listo? Voy a hacerla en color, listo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, del primero, de C. Este C lo voy a hacer en color moradito. ¿Cuáles son los números que tengo en C? 6, 1, Voy a colocarlo así como En el primer. 1, 0. Voy a colocarlo como los colocan ustedes, ¿cierto? Esos son los que tengo en C. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí. A esos les voy a quitar los elementos que de esa parte de ahí estén en A unión B. ¿Cuáles son los elementos que estén en C y que no estén en A unión B? 7. 7. 0, 7. 7. 1 y 0. Muy bien. Listo. Quiere decir que de esta operación de aquí, voy a hacerla por aparte por si de pronto hay alguna dificultad. Exactamente. Aquí, ¿no? Yo tengo 6 más 7 más 1 más 0 y le voy a restar 7 más 1 más 0. ¿Está claro esa operación de ahí? ¿Por qué hice eso? Sí, claro, claro. Entonces, al final, ¿cuánto me da el resultado eso? Al final me da 13, 14, ¿cierto? Menos 7, menos 1, me da
6. ¿Listo? Quiere decir que esta parte de aquí, mi resultado es 6. De la segunda parte, A unión B, o A intersección B, perdón. ¿Cuántos tengo en A intersección B? 6 y 7. 6 y 7, muy bien. Entonces aquí tengo 6 y 7. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la operación completa. Entonces, a este resultado de aquí, que fue el que ya obtuve, de hecho, por aparte, le tengo que sumar. ¿Qué le tengo que sumar? 6 y 7. 6 y 7. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? 6 y 7. Aquí hay una cosa que tener en cuenta. Sí, hay una cosa que tener en cuenta. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que con el 7 hay un inconveniente. ¿Por qué hay un inconveniente con el 7? Porque ese 7 ya lo estábamos sumando, de hecho. ¿Listo? Lo estamos sumando aquí, lo estamos restando acá y lo estamos volviendo a sumar. ¿Listo? Al final, entonces, ¿qué nos queda eso? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría 6 más 7 más 1, que fue lo que ya hicimos, menos 7 más 1, que fue lo que ya hicimos. Eso fue lo que hicimos acá. Eso fue lo que hicimos aquí. Profe, bueno, el 0 no. ¿Cómo? El 0 no le suba ni le resta nada, entonces pues no. Lo puedo omitir por eso, exactamente. Entonces al final me quedaría 6 más 7 más 1 me quedaría 14, menos 7 me quedaría 7, menos 1 me quedaría 6, más 6, 12, más 7, 19. Entonces en total esto me da 19. Bueno, esta operación de aquí la verdad estaba bastante más compleja, no pensé que fuera así tan difícil, pero esa es la manera de hacerlo. ¿Listo? De pronto hagamos una más facilita. A ver, cancelar esto, ¿no? Este aquí. De pronto hagamos una más facilita. Mi amigo el corazón. Listo, ese de ahí. Ese de ahí. Bueno, y un segundito de más en un conjunto universal para que quede mejor. Va a colocar un conjunto universal por aquí. Este va a ser mi conjunto universal. Y supongamos que este tiene un 7 por aquí. ¿Listo? Entonces, esta operación de ahí, B unión C, complemento. ¿Qué números tendría esa operación de ahí? ¿Cuáles son los números que están interviniendo ahí? En la B unión C, voy a verla por acá. B unión C, complemento. 4, 3. Unión C, complemento. Complemento no cuadrado, complemento. ¿Cuáles son los números que están interviniendo? 4, 3. Listo. Entonces, déjame un segundito, ¿vale? Cuando queremos ver el complemento, entonces lo que hacemos es mirar cuál es la zona a la que le estamos hallando el complemento. Entonces, B unión C, B unión C, ¿cierto? Sería todo esto que está acá. B unión C es todo lo que está en el círculo azul. ¿Listo? Y todo lo que está en el círculo rojo. Es todo lo que está en el círculo azul y todo lo que está en el círculo. ¿De acuerdo? Entonces, C complemento, ¿quién sería? B unión C complemento es todo lo que le hace falta para hacer el conjunto universal. Es decir, ¿qué es lo que le hace falta a eso para hacer el conjunto universal? El 2 y el 7. El 2 y 7. 2 y 7. 2 y 7, muy bien. Entonces, el número de elementos que hay en B unión C complemento, el número de elementos es 2. Es 2 más 9. 7, es decir, 9. ¿Listo? Esos son el tipo de operaciones que tienen que hacer en el ejercicio 2. Tienen que simplemente analizar cuál es la zona a la que le están haciendo la operación y
los elementos que quedan, sumarlos o restarlos según convengan. Cuando hay restas, cuando hay diferencias, como acá que habían diferencias, observen, entonces hay que restarlos, mientras cuando haya uniones hay que sumar. ¿Listo? Profe, y cuando es en el último ejemplo que nos puso, que es en vez de unión por intersección, se cogen solo el 1 y el 2, ¿cierto? Bueno, en este de aquí sería B intersección C, complemento, así. Sí. ¿Cuáles serían los números que intervienen en B intersección C de complemento? 1 y 2. Esos son los que intervienen en B intersección C. Sí. ¿Y en el complemento? ¿Serían todos los que le faltan a esos dos para volverse universal? Sí, sería el 2, sería 3, sería 4, sería 6, sería 3, 4, sería 6, sería 3 otra vez, ¿cierto? Y sería el de afuera, que sería el 7. Eso sería. Sería entonces 5, 9, 15, 18, 25. ¿Listo? Y cuando uno lo haga en, ¿cómo es que se llama eso? Cuando uno ya lo haga en texto explicándolo, puede hacerlo así, colocar los valores que le hacen falta a la intersección de B y C para volverse un conjunto universal. Claro, pero la idea es escribirlo en palabras en lenguaje natural. Entonces tú puedes decir, son aquellos números, son aquellos elementos que le hacen falta a los que están en B y al mismo tiempo en C para hacer el conjunto universal. Entonces, no utilizando el lenguaje técnico de conjuntos, que es hablar de intersección, y no, sino el lenguaje natural. Los que están en B y los que están en C al mismo tiempo, puedes expresar esa intersección. ¿Listo? Ya. Bueno, profe, muchachos, una última pregunta. A ver. En uno de los ejercicios nos apareció ese, pero sin, en el universal no tenía ningún número, ningún dígito. Ajá. Sí, o sea, por decir, no estaba el 7. Sí. Ajá. Entonces, no pasa nada. Simplemente entonces son los que quedan. Pero ¿es necesario colocar 0 o no? O todos los que están, o todos los, por decir, todas las demás cosas que existen en el universal nomás, ¿no? Sí, todas las demás cosas, si no está el 7, no hay ningún problema. Si no hay ninguno fuera del universal, no hay ningún problema. Simplemente es todos los que están fuera, ¿cierto? De el conjunto al que estás hallándole. En este caso, B intersección C. Entonces, todos los que están fuera del 1 y 2. Todos los que están fuera del 1 y 2. Todos los que hayan fuera del 1 y 2, esos entran en el complemento de B intersección C. ¿Listo? Listo, gracias. Profe, muchas gracias porque usted sí nos explica con plastilina. Sí, hoy sí. La verdad es el único profesor que le entiendo matemática de la UNAP, profe. Muchas gracias, Dios la bendiga. Usted nos explica con plastilina, es que no puedo entender las otras clases. En cambio, con usted se me ilumina el bombillo. Gracias. Bueno, pero bueno, eso es lo importante de estos eventos también, ¿no? Por eso tienen las webconferencias, tienen webconferencias que a veces, bueno, siempre hacen 2 webconferencias por la cantidad de estudiantes que hay. Y pues yo he visto que muchas veces no han podido entrar, pero entonces de igual manera les mando la grabación y de igual manera tengo este tipo de eventos que les ayuda a aclarar dudas, ¿vale? Eso es lo importante, que puedan participar en todas. Profe, qué pena, yo quedé a la espera de los paréntesis. Cierto, Angie, ¿qué necesitas? ¿Cómo es que era? Lo que pasa es que yo tengo dudas es cuando me toca que poner paréntesis o corchete, o sea, ¿en qué momento debo de hacer uso de ello? No lo vamos a escuchar bien. Listo. Bueno, es que realmente no hay una regla general para saber cómo van los paréntesis o los corchetes, ¿cierto? Pero dime, Angie, ¿en algún ejercicio en particular? Es decir, ¿cuál es el problema, digamos, particular que tienes? Porque, pues, no sé si estás teniendo problemas de pasar al lenguaje natural al lenguaje simbólico o qué problema tienes explícitamente que te dificulta. Del lenguaje natural al simbólico, sino que cuando me tocó realizar el ejercicio 1, pues la verdad tengo la idea y tengo todo como muy claro, pero no sé dónde debo de poner los paréntesis. Ok, y ¿qué te dice tu ejercicio? ¿Cómo es el asunto con el ejercicio? ¿Lo tienes por ahí a la mano de pronto? Sí, yo lo organicé pues de esa manera. Creé conjunto A, B y C, donde el conjunto universal pues son deportistas de alto rendimiento. Ajá. En el A son deportistas que practican ciclismo, en el B fútbol y en el C natación.
La parte que está marcada es solamente la parte de B. O sea, que lo que hay entre unión entre A y B no está marcado ni entre B y C, ni tampoco. Bueno, vamos a hacer uno parecido, ¿listo? Vamos a hacer uno parecido. Entonces, según te entiendo, tú tienes un diagrama más o menos así, así, y pongámosle uno azul, ¿cierto? Y según lo que yo entiendo, tienes algo, espérame un segundito, pongámosle en azul clarito. Según lo que yo entiendo, tienes algo por aquí así. Pintado esta zona de aquí, pintar esta zona ahí, sin que intervengan las demás, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo que tienes. Entonces, pues por supuesto, aquí están en orden distinto, simplemente como para ilustrar la situación. A este pongámosle a este pongámosle B y a este pongámosle C. ¿Listo? Simplemente como para ilustrar la situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí o qué operación estamos haciendo aquí? Observa que la operación principal recae sobre C. C es todo lo que está dentro del círculo morado, ¿cierto? C es todo lo que está dentro del círculo morado. Pero a ese conjunto C le estamos quitando cosas, le estamos restando cosas. ¿Listo? Entonces, la operación principal debería ser algo así. A C le vamos a restar algo. Esta debería ser la operación principal. ¿Listo? ¿Qué es lo que le vamos a restar a C? Pues bueno, lo que pasa es que lo que le vamos a restar a C tiene que ver con A y tiene que ver con B. Son esos los conjuntos que están interviniendo ahí y que le estamos quitando a C. Si a C le quitásemos solamente A, entonces nos quedaría así, algo así. De pronto nos quedaría algo así. Si a C le quitásemos solamente A, entonces nos quedaría, perdón, esta no, este aquí, nos quedaría algo así. Esto de aquí es C quitándole A. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, no es solamente A el que tenemos que quitarle, sino que tenemos que quitarle algo más todavía, porque miren que todavía tenemos una zona, que es esta zonita de aquí. ¿Listo? Hay que quitarle algo más. ¿Cuál es la manera más fácil de expresar esto? La manera más fácil es a C quitarle, y voy a colocarlo así, la unión de A con B. ¿Por qué? Porque si yo hago la unión de A con B, cuando yo haga la unión de A con B, la unión de A con B es toda esta zona que estoy pintando de rojo. Toda esta zona de rojo que estoy pintando es unión de A con B. ¿Sí? Cuando yo haga C y le voy a quitar todo lo que tenga que ver con A unión B, entonces lo que estoy diciendo es que voy a tomar el conjunto C, todo lo que está dentro del círculo morado, y le voy a quitar todo lo que esté dentro de ese círculo, dentro de ese círculo morado, pero todo lo que tenga que ver con A unión con B, es decir, todo lo que tenga que ver con la zona roja. Y observen que efectivamente todo lo que tiene que ver con la zona roja que está en el círculo morado es exactamente lo que yo tengo que quitar para obtener esta zonita blanca de aquí. ¿Listo? Entonces, realmente la operación que uno hace ahí es a C le quito A unión B. Entonces, profe, una preguntita ahí, qué pena. En este caso, entonces, los paréntesis deben ir en A unión B, porque estoy juntando estas dos cosas, estoy juntando todas estas dos cosas para poder quitar a B. ¿Listo? Estoy juntando esas dos cosas primero para podérselas quitar a B y que me quede justo la zona que quiero que me quede, que es la que está pintadita de color azul. Ahora sí, dime, ¿cuál es la pregunta? Profe, esa misma fórmula, bueno, esa misma operación que tienes ahí, que es C menos A unión B, ¿yo la puedo representar C menos A menos B? No. ¿Así? Sí. No. Lo que pasa es que con la resta hay una dificultad, y es que la resta es muy complicada si uno no coloca los paréntesis y darle un sentido. ¿Por qué? Miran números, por ejemplo, yo te coloco aquí, por ejemplo, 7 menos 3 menos 4.
¿Sí? Y voy a colocarle un paréntesis, por ejemplo, 7 menos 3 menos 4. ¿Esto cuánto es? Esto de 7 menos 3 da 4 menos 4, 0. Y le voy a colocar ahora 7 menos 3 menos 4. ¿Esto cuánto es? Es 3 menos 4 menos 1 y 7 menos 1, esto me da 8. Entonces, mira que la resta es complicada con los paréntesis. Uno no puede colocar los paréntesis como quiera porque los resultados son distintos. Observa que en el primer caso coloqué paréntesis al principio y me dio 0 la operación, y en el segundo caso coloqué paréntesis al final y me dio 8. Entonces, la resta es complicada con los paréntesis por eso. Entonces, colocarlo así como me dices no es correcto, porque entonces no le estás dando un sentido. Hay que colocarle paréntesis para darle un sentido. Si tú me dices, por ejemplo, si tú me dices C menos A menos B, entonces ya me estás dando un sentido a la operación que estás haciendo, ¿sí? O el otro sentido sería C menos A menos B, por ejemplo. Entonces me estás dando otro sentido. Puede ser que uno sea correcto y que el otro sea incorrecto. Entonces, hay que darle un sentido a eso. La resta no puede ir así. Por eso aquí coloqué paréntesis en A unión B. ¿Listo? Profe, es más adecuado trabajar en pareja, ¿cierto? Es decir, unir de a dos como para que sea de a poquito. Exactamente. La idea es hacerlo gradual. Sí, muy bien. Y coger por los paréntesis para irnos abriendo. Exactamente. Eso es una buena estrategia para resolver este tipo de ejercicios. Profe, una preguntita, y cuando, por ejemplo, tenemos el C, pero tenemos que restarle la intersección de A, B, C. ¿Qué pasa? No pasa nada, se puede hacer. Solo cogemos los valores que hay en C, ¿cierto? Todos los valores que hay en C, y solo le restamos el valor que hay en la intersección de todos los conjuntos. Claro, te quedaría esto. Aquí le tendrías que agregar esta zonita que estoy pintando aquí, y ya quedaría C menos la intersección de A esta zona aquí. Eso es lo que te quedaría ahí, como una pizza cuando le quitas una porción. Ah, ya. Y eso lo sumo y... Ah, ya. La operación que tengas que hacer ahí, sumar o restar, dependiendo de lo que tengas que hacer. ¿Listo? Ah, ok, listo. Bueno, muchachos, ahora sí terminamos esta sesión. Ya van más de las 8. Ya nos veremos, entonces los mandaré una invitación para la próxima que tengamos algún tipo de actividad de estas. Ya será entonces para la unidad 3, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Listo, profe, también muchas gracias, voy yo. Listo, pues, voy a terminar de compartir. Profe, ¿esta grabación la carga ahora? ¿Cómo? ¿Esta grabación la carga ahora? ¿Usted la sube al...? Ok, pero ya de pronto mañana, ¿vale? Porque tengo que subirla a YouTube y ahí se demora en subir. ¿Listo? Bueno, gracias. A presentar. Listo, muchachos, que estén muy bien. Voy a dejar de grabar también.